Bien, jóvenes, en julio de 1917, Lenin y sus principales colaboradores fueron acusados de ser muy radicales, de ser instigadores de la rebeldía contra el gobierno provisional de Kerensky. Por ello es que Lenin tuvo que pasar a la clandestinidad para no ser descubierto. Asimismo, también Lenin necesitaba urgentemente de un descanso, ya que sufría de cefalia, o sea, constantes dolores en la cabeza, que finalmente van a acabar después con su vida en un derrame cerebral. Por ello es que Lenin decide refugiarse en Finlandia, pero para poder ir desde Rusia a Finlandia o desde Petrogrado a Finlandia, Lenin se va a disfrazar de obrero, específicamente se va a disfrazar de fogonero. Como podemos ver en esta fotografía, Lenin se afeita, se pone peluca y se viste como un obrero, ¿sí? Para poder huir de Rusia. Luego, ya en octubre de 1917, va a retornar a Petrogrado, en Rusia, para esta vez ya dirigir la revolución bolchevique, la revolución de octubre del año 1917. El 10 de octubre de ese año, Lenin regresa a Petrogrado y se reúne con los bolcheviques, como podemos ver en esta imagen, y convence al partido de que era el momento adecuado de hacerse del poder. Promueve para ello un levantamiento armado, un golpe de Estado. Se realizan una serie de planos para hacerse del poder. La Revolución de Octubre, en otras palabras, ya estaba planeada y organizada. El 25 de octubre, según el calendario juliano que tenían los rusos en esa época, ¿sí? Para nosotros el calendario gregoriano, el 7 de noviembre de 1917, la Guardia Roja y las tropas revolucionarias de los soviets van a tomar las estaciones de ferrocarriles, las centrales de correos y telégrafos, los ministerios, los bancos estatales, y se va a acercar, se va a rodear y se va a tomar finalmente el Palacio de Invierno, que era el símbolo, el Palacio de Invierno, recuerda, era el símbolo del zarismo, del régimen represor del zarismo contra el pueblo. Ese Palacio de Invierno, ese símbolo del zarismo, va a ser tomado por los soviets o los trabajadores o los revolucionarios, como podemos ver en esta fotografía. Una fotografía en el momento preciso de que los soviets están ingresando a Palacio de Invierno allá en Rusia. Entonces, las banderas rojas del socialismo comenzaron a flamear por encima de los techos o del techo del Palacio de Invierno. De esa manera se estaba instaurando el primer Estado socialista de la historia de la humanidad, con Lenin como líder. Y estaba empezando pues la famosísima Revolución Rusa. ¿Cuáles son las primeras acciones de la revolución bolchevique en Rusia? La eliminación o la abolición de la propiedad de los terratenientes, lo que nosotros aquí en el Perú llamamos reforma agraria, pero allá en Rusia las tierras no fueron expropiadas, sino nacionalizadas directamente, es decir, no se entregó ninguna indemnización a los dueños de estas tierras. Mediante este decreto se entregaba al campesinado más de 150 millones de hectáreas de tierras. Todos los recursos naturales de Rusia, como el petróleo, el carbón, los minerales, los bosques, las aguas, etc., pasaron ahora a ser propiedad del Estado ruso y por lo tanto del pueblo. Se estatizan las empresas extranjeras, por ejemplo, sobre todo belgas, francesas y estadounidenses e inglesas que habían en Rusia. Se anulaba la deuda externa rusa. También las empresas privadas
pasaron a ser ilegales y fueron nacionalizadas. Se estatiza la banca en Rusia. Se crea el Ejército Rojo. El Ejército Rojo fue creado el 28 de enero del año 1918 y va a ser dirigido por León Trotsky. En esta fotografía podemos ver a León Trotsky, otro revolucionario ruso que vamos a hablar en la próxima clase, y acá vamos a ver el Ejército Rojo. ¿Cuál era la función del Ejército Rojo? La función del Ejército Rojo era enfrentar o hacer frente a todos los enemigos de la Revolución Rusa, es decir, perseguir a todos los que estaban en contra de la Revolución Bolchevique. Otra medida o otra de las primeras medidas de la Revolución Bolchevique fue trasladar la capital de Petrogrado a Moscú, actual capital de Rusia, Moscú. Y también con Lenin ya como dirigente en esta revolución bolchevique, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial a través del tratado Brest-Litovsk. Entonces, resumen de esta clase, la revolución menchevique, la primera revolución de febrero de 1917, fue solamente un continuismo de el zarismo, ¿verdad? Fue una continuación del zarismo porque querían que Rusia siga en la Primera Guerra Mundial, no se hicieron grandes reformas. La Revolución de Febrero o la Revolución Menchevique fue dirigida primero por Elbot y luego por Kerensky. Pero la Revolución de Octubre de 1917, la Revolución Bolchevique, sí es una verdadera revolución en Rusia, dirigida por Lenin, donde se van a tomar estas medidas ya mencionadas. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.